Hola jóvenes, vamos a tratar hoy el tema de resistencia de la estructura del edificio. Lo primero que habíamos verificado en la segunda hoja del algoritmo Excel que nos permite predimensionar el edificio era el volcamiento. En la parte inferior verificábamos que el momento equilibrante era mayor al momento volcador, por lo menos 1,5 veces. Luego vimos también que la flecha máxima que podía tener el edificio en su parte superior debía tener una relación menor a la altura sobre 500 o sobre 600. Ahora lo que vamos a tratar es la resolución de la resistencia de las piezas de contraviento. O sea, vamos a ver el predimensionado de los tabiques flexo comprimidos. Nosotros sabíamos que el edificio tiene cargas gravitacionales permanentes que se calculan de 700 kilos por metro cuadrado, o sea, eso incluye la estructura, los contrapisos y lo que va fijo el edificio y la sobrecarga normal de un edificio de 200 kilos por metros cuadrados. Existen también cargas de viento que ya hemos determinado piso a piso y sabíamos que si la carga de viento tiene un determinado valor en un piso, la toman en este caso los tabiques que son paralelos al mismo y lo toman de manera proporcional a su momento de inercia. En este caso son J1, J2, J3, J4, J5 y J6. Ahora vemos el momento de inercia que tiene cada una de estas piezas. Supongamos que J1 tiene 2,5 metros a la cuarta, J2 1 metro a la cuarta, J3 1 metro y medio y lo mismo en la otra mitad de la planta. Por lo tanto, para hacer un número fácil, la sumatoria de los tabiques da 10 metros a la cuarta. Tenemos entonces que el tabique 1 tomaría el 25% de la carga, el tabique 2 el 10% de la carga, el tabique 3 el 15% y los restantes de la misma manera simétricamente. Estas cargas hacen que el edificio se mueva en este sentido o en este otro según la dirección del viento y los elementos de resistencia se oponen a esa carga del viento. Este es el efecto de traslación. Ahora tenemos un caso donde la estructura no es simétrica. Por lo tanto, se produce una excentricidad entre la fuerza que ejerce el viento y la resultante de los tabiques, lo que como ya hemos mencionado y vemos en esta planta que está marcada ahí, produce no solo la traslación, sino también la rotación de la misma. La traslación es equilibrada por los 4 tabiques en relación a su momento de inercia y está indicada con flechas rojas la manera en la que estos tabiques se oponen a la traslación.
Ahora veremos qué sucede con la rotación. Este momento negativo producido por la diferencia entre el eje del viento y el eje de inercias hace que el edificio y todas sus piezas estructurales se vean obligados a generar un momento positivo. Las flechas negras indican cómo los tabiques que están a la izquierda del eje de inercias, que es este, actúan, en este caso, hacia arriba, y las piezas a la derecha actúan hacia abajo. Está indicado con las flechas negras. Los tabiques ortogonales también colaboran en la rotación. Tabique 4 genera, junto con el tabique 5, un momento también positivo, o sea que la totalidad de la rotación está tomado por todos los tabiques de la planta. La acción del viento genera, en este caso del viento en este sentido, una rotación en este sentido, y las piezas estructurales, si fueran estas dos, generan el momento negativo. Este es un edificio cuyo viento viene en el otro sentido. Ahora vamos a analizar para qué y cómo utilizamos esta planilla de rototraslación. A la derecha de la misma se puede ver que está un esquema de este tipo que nos muestra 4 tabiques, 2 ortogonales, y el centro de la planta es el eje I sub I, y se determina por momentos, cosa que el algoritmo ya lo hace solo, poniendo las distancias, la distancia del eje de inercias, que sería esta línea roja. El otro eje de inercias es de todos los tabiques ortogonales, o sea, los verdes, en este caso pasa por el medio de los mismos. Las distancias a los tabiques se toman desde el eje de simetría. Por ejemplo, para el tabique 2 es de 7 metros y para el tabique 4 es de más 10 metros. En el caso del tabique 2 era negativa. Bueno, esta es la parte inicial de esa planilla, está agrandada acá, donde estos valores ya vienen de las planillas anteriores y nosotros tenemos que colocar la distancia de cada tabique, 1, 2 y 3 en este caso, al eje de la planta, que es el valor que ya sabemos. El tabique 1 está a la izquierda y su valor en I es menos 10 metros. El tabique 2 está en este caso en el centro de la planta, o sea, el valor es 0, y el tabique 3 está a 5 metros a la derecha del centro de la planta. La planilla nos determina dónde estará el eje de inercias de la planta, o sea, a menos 3,9 metros. Y también nos determina el valor del momento de rotación, 2379,88, en este caso, tonelámetros negativos, quiere decir que el momento es negativo. Esta es la totalidad de la misma planilla, nos da los valores y acá al final aparecen los momentos volcadores totales en tonelámetros en la parte que estemos verificando del edificio. Acá aparecían por traslación y en este lado se le sumó
la rotación. En este caso se sumaron 4 tabiques ortogonales. Bien, dentro de los cálculos que hemos hecho, hemos obtenido diagramas de corte, o sea, fuerzas de viento, diagramas de momentos y diagrama de cargas gravitacionales. El nivel en que se verifica la flexocompresión es en el nivel crítico, o donde el edificio cambia su forma, por lo tanto su sección, o en la planta baja si continúa hasta este nivel sin modificaciones. La fórmula de flexocompresión que ya conocemos es igual a carga sobre la sección más o menos momento sobre el W resistente de la pieza que estemos estudiando. Las cargas gravitacionales producen sobre un tabique un esfuerzo normal de compresión. El viento produce un momento flector. En este caso, el momento es negativo, lo que produce una compresión sobre la mitad del tabique que se va incrementando y un esfuerzo de tracción en el otro sector. Acá tenemos graficado la compresión por el peso propio y las sobrecargas que tiene el tabique, y acá tenemos graficado la compresión y la tracción que tiene en el otro sector. La suma de ambas nos va a dar un gráfico como este. Vamos a comenzar analizando la carga total que tiene el tabique. Consiste en el peso propio del tabique más el área de influencia del mismo, o sea, la cantidad de carga que toma de esa losa y de todas las superiores. El peso propio es igual al volumen de hormigón por la altura por el peso específico del hormigón, que es 2.400 kilogramos por metro cúbico para el caso de hormigón armado, que es nuestro caso. La carga del peso propio es o 900 kilos con sobrecarga o 700 sin sobrecarga. Todos los elementos que están en la planta, verticales como columnas, transmiten cargas al suelo. Eso es lo que utilizamos para determinar la zona de influencia. Si tuviéramos una torre con una planta con 2 U, esta es la otra, y un tubo calado exterior, para analizar las zonas de influencia, dividimos por mitades los sectores entre esta pieza y el borde, y esta área sería la que colocamos en nuestra planilla como zona de influencia. En los bordes, o sea, la carga sobre el tubo calado exterior sería esta, y lo mismo con los otros 3 sectores. La carga del peso del edificio más la del tabique generan el valor n de la primera parte de esta ecuación, y F es la sección
del tabique o pieza de contraviento que ya viene determinada de las planillas anteriores. Ahora vamos a verificar el momento sobre el W resistente. La parte del momento es el valor que depende si el tabique tiene traslación o rototraslación que lo carga o lo aliviana. El W resistente es determinado por el J del tabique sobre la mitad de la altura si la pieza es simétrica. O sea, sería en este caso un tabique o una pieza simétrica. Si el tabique es asimétrico, es J sobre Z. Z es esta distancia y los tabiques asimétricos tienen en su planilla la determinación de los ejes XX, E y Y. Tenemos entonces que esta carga N sobre F determina las cargas gravitacionales sobre el tabique, están indicadas acá, y el diagrama de la sección de este tabique que en planta tiene este largo y B como ancho sería este, total de compresión. El momento dividido el W resistente produce un diagrama de tracción y compresión. La suma de ambos diagramas podría dar esta sección totalmente comprimida para el caso de que la flexión fuera pequeña en relación al peso del tabique. Si el tamaño del diagrama de la sección por momento fuera este, la sumatoria de ambos daría un remanente de tracción que deberá ser tomado con una estructura de acero. Vamos a ver ahora cómo se dimensiona el acero de una pieza estructural. La armadura vertical tiene un valor de 0,8% de la sección total de la pieza, o sea, si este es un corte horizontal de toda la superficie. Y el mínimo es una varilla del 8 cada 20 centímetros, que son estas. Este 0,8% se distribuye en dos capas, una de cada lado. Los estribos, o sea, la armadura horizontal, son 1/5 de la armadura vertical. Mínimo una varilla del 6 cada 25 centímetros. El cálculo se realiza de esta manera: un tabique de 30 centímetros por 3 metros, o sea 300 centímetros, son 9.000 centímetros cuadrados, por 0,8%, o sea el 8 por 1000, da 72 centímetros cuadrados. Dividido 3 metros, 24 centímetros cuadrados de acero por metro. En cada capa van 12 centímetros, o sea, a la izquierda y a la derecha, estamos hablando de las varillas verticales. O sea, un hierro del 12 cada 9 centímetros. Y el horizontal es 1/5 de ese, que da un hierro del 6 cada 15 centímetros para este caso. Para encontrar qué armadura tenemos que utilizar, utilizamos una planilla. Acá está el diámetro de las varillas y acá la separación. Obviamente esta es una planilla muy vieja porque el hierro del 14 no existe ya desde hace tiempo, al menos en nuestro país.
Y buscamos para 12 centímetros, tenemos que una varilla del 12 separada cada 9 centímetros nos da en exceso 12,57, que es la que adoptamos. Y para los estribos, que necesitábamos 2,40, tenemos que una varilla de 6 cada 11,5 centímetros es suficiente. Vamos a resolver ahora qué cantidad de acero y cómo se ubica para una sección flexo-comprimida donde hay un remanente de tracción en la pieza que deberá ser tomada con acero. Este triángulo sería la sección que requiere acero y está compuesto por la tensión que se mide en este sector, por la altura hasta el eje neutro, por el espesor del tabique, que sería este. Tensión, como es un triángulo, es base por altura sobre 2 y nos va a dar una cantidad de kilogramos que serán el tirón de ese tirón de tracción dividido por la tensión admisible del hormigón nos da una cantidad de centímetros que tendrá que ser colocado de armadura en la parte, en este caso del extremo, y como el viento viene en ambos sentidos, el otro extremo también requerirá la misma cantidad de acero que determinamos. Esta sección, donde se indica con nu, quiere decir que es por cuantía y llevará la cuantía que ya habíamos previamente determinado. Esta es la ubicación de la armadura. Suponemos que el tabique requería en ambos extremos esta cantidad de varillas y se las vincula de la siguiente manera. Se hace un estribo, por ejemplo este, que vincula estas dos varillas con las del borde y se cierra acá, y otro estribo que va por debajo, o sea, en el dibujo está por debajo, que cerraría con estas otras varillas y generaría una especie de columna o de elemento de tracción en el extremo superior, que deberá ser repetido también en el extremo inferior. Bueno, y este es finalmente un tabique visto en altura, que llevará armadura vertical, armadura horizontal y refuerzo en un extremo y en el otro. Bueno, este es un esquema del armado del tabique, encofrado y armadura horizontal, vertical y ganchos para evitar que se abra cuando soporta tensiones. Este es un esquema de armado de una pieza en U que tiene, bueno, estribos adicionales para reforzar este sector. Bueno, vamos a hacer algunas consideraciones sobre los hormigones que podemos obtener en nuestro país. Un H30 es un hormigón de buena calidad. H30 quiere decir hormigón de 30 megapascales, que agregándole un cero nos daría 300 kilogramos por centímetro cuadrado de tensión característica a la compresión. Existen otros hormigones típicos de menor calidad, H13, H17, H21, luego tenemos el H30 y H38 y H45 se pueden llegar a conseguir en nuestro país.
toman tensiones un poco mayores sin llegar a ser hormigones de alto rendimiento que pueden llegar hasta 800 kilos por centímetro cuadrado, pero requieren otros componentes que los hacen muy costosos y son utilizados solamente en las piezas verticales, es decir, columnas, tabiques o lo que fuera, para edificios de mucha altura. El acero ADN 420 tiene una tensión de fluencia que equivale a la rotura porque es un afinamiento cuando la pieza se estira en exceso de 4.200 kilogramos por centímetros cuadrados. Aplicándole un coeficiente de seguridad, tenemos que el acero podemos considerarlo que trabaja a 2.400 kilogramos por centímetro cuadrado. Las varillas de acero especial, que son las que se usan, tienen estas ranuras que le mejoran la adherencia porque esto va estirado adentro del hormigón y tiene que estar perfectamente adherido al hormigón. Y tienen como indicativo la tensión de fluencia en megapascales y el diámetro de la varilla. Tenemos ahora una tabla más prolija y actualizada que la que vimos anteriormente y donde ya desaparece la varilla del 14 y nos muestra los aceros nacionales. El H30 es, como dijimos en la diapositiva anterior, un hormigón de tensión normal a compresión característica 300 kilogramos por centímetro cuadrado, sería una tensión prácticamente de rotura y puede ser utilizado como una tensión de 230 kilogramos por centímetro cuadrado como resistencia de cálculo. Resistencia al corte, podría un H30 resistir hasta 24 kilogramos por centímetro cuadrado. Los hormigones clásicos, como todos conocemos, están compuestos por agregado grueso, que sería la piedra, agregado fino, que sería la arena, cemento y agua. Cuanto menor cantidad de agua y mayor cantidad de cemento, mejor va a ser la calidad del hormigón. Los hormigones especiales, además de cemento, tienen elementos, partículas de mucho menor diámetro que la arena, o sea, que se incorporan al cemento serían o humo de sílice o cenizas volcánicas o escorias de altos hornos. También se le agregan aditivos químicos, reductores de agua, superplastificantes, fluidificantes, incorporadores de aire o aceleradores o retardadores de fragua según las necesidades. Esto hace que un hormigón con menor cantidad de agua y menor cantidad de espacios vacíos tome tensiones tan altas como 800 o 1000 kilos por centímetro cuadrado. También hay que incorporarles agua, agregado grueso, obviamente, que es la piedra, y agregado fino, que es la arena. Este es un diagrama que nos marca que en la medida que bajemos la relación agua-cemento, o sea, este sería el mínimo, la tensión del hormigón aumenta notoriamente. Y este otro diagrama nos indica que un hormigón que ha sido curado sin agregado de agua, o sea, sin rociarlo con agua o humectarlo, tiene mucho menor resistencia que un hormigón que tuvo 3 días de curado o uno que tuvo 7 días de curado o que está permanentemente curado. La resistencia está dada en esta
por estos valores. Las torres Petronas, diseñadas por el arquitecto Peli en Kuala Lumpur, que fueron las más altas del mundo durante varios años, están construidas con hormigones de alto rango, H80 hasta el piso 23, H60 desde el piso subsiguiente hasta el 61 y un H40 hasta el piso 84, que es prácticamente la parte superior. El resto fue construido en acero. Bueno, por hoy terminamos. Esto nos va a ayudar a calcular uno de los tabiques que tengamos en nuestro ejercicio.